Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas leyes fundamentales que lo gobiernan todo, desde reactores químicos gigantescos hasta cómo llega el gas a nuestras casas. Estamos hablando, claro, de la primera ley de la termodinámica. Y es que esta cita lo clava. No es solo una fórmula que aparece en los libros, es literalmente el cimiento sobre el que se diseña, se optimiza y se asegura que un proceso industrial funcione. Podríamos decir que es el ADN de la ingeniería química. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con las reglas del juego y el lenguaje que necesitamos, para luego saltar a la acción y aplicarlo a dos equipos clave en la industria, el compresor y el reactor. Y al final veremos cómo todo esto se une y se convierte en la herramienta principal de cualquier diseño. Venga, vamos al lío. Para empezar, tenemos que hablar de lo que es un sistema cerrado. Hay que imaginarlo como una caja totalmente sellada. Por sus paredes puede entrar y salir energía, en forma de calor o trabajo, pero la materia, lo que hay dentro, no se escapa. Esto nos lo pone mucho más fácil para centrarnos en lo importante, la energía. Y esta es la ecuación maestra. Es como el balance de cuentas definitivo para la energía. Cada julio que entra o sale tiene que estar perfectamente contabilizado. El cambio en la energía interna del sistema, su saldo energético, por así decirlo, es simplemente la suma del calor que entra y el trabajo que se ejerce sobre él. Ni más ni menos. Claro, para poder usar esta ley primero hay que saber hablar su idioma. Y este idioma se basa en 4 conceptos clave que, ojo, se confunden muy a menudo. Así que vamos a dejarlos bien claros, porque en ingeniería la precisión lo es absolutamente todo. Empecemos con la energía interna, la U. Pensemos en ella como la cuenta de ahorros del sistema. Es la energía que tiene, la que posee por el simple hecho de estar a una cierta temperatura y presión. Y lo más importante es que su cambio, el famoso delta de U, solo depende del estado inicial y del final. Da igual el camino que se haya seguido. Y aquí viene una de las distinciones más importantes. El calor, la Q, no es algo que un sistema tiene, sino que es energía en tránsito. Es un flujo o una transferencia que ocurre porque hay una diferencia de temperaturas. Si la Q es positiva, significa que el sistema está ganando calor, como cuando ponemos una olla en el fuego. El trabajo, la W, es muy parecido al calor en ese sentido. También es energía en movimiento, una interacción en la frontera. El ejemplo típico es el trabajo de un pistón que comprime un gas. Y aquí la convención es clave. Si algo desde fuera hace trabajo sobre el sistema, como ese pistón, el trabajo es positivo. Si es el sistema el que se expande y hace trabajo, entonces es negativo. Y por último, la entalpía, la H. Esto no es un tipo nuevo de energía, es más bien un atajo, una función súper útil que se inventaron los ingenieros. Combina la energía interna con el producto de la presión y el volumen. ¿Y para qué? Pues porque en un montón de procesos industriales que ocurren a presión constante, piensa en una caldera, el cambio de entalpía es exactamente igual al calor que se ha intercambiado. Nos simplifica los cálculos una barbaridad. Esta tabla lo resume a la perfección. La energía interna y la entalpía son como la diferencia de altura entre la base y la cima de una montaña. Da igual si subes por el camino fácil o escalando, la diferencia de altura es la misma. En cambio, el calor y el trabajo son como la gasolina que gastas. Ahí sí que importa, y mucho, el camino que hayas elegido. Bueno, ya tenemos la teoría bastante clara. Vamos a la práctica, a mancharnos las manos. Nuestra primera parada, un compresor industrial. Una máquina esencial, por ejemplo, para transportar gas natural. La pregunta del millón es, ¿cuánta energía hace falta para subirle la presión? La primera ley tiene la respuesta. Aquí tenemos el problema. Partimos de metano a temperatura ambiente y baja presión y el objetivo es quintuplicar esa presión. Vamos a suponer que el proceso es adiabático, es decir, que es tan rápido que al gas no le da tiempo a intercambiar calor con el exterior. Esto de hecho es bastante realista en los compresores industriales que van a toda pastilla. El plan de ataque está perfectamente trazado por la termodinámica. Lo primero, usamos las ecuaciones de los procesos adiabáticos para saber a qué temperatura va a terminar el gas. Con esa temperatura, calculamos cuánto ha cambiado su energía interna. Y como hemos dicho que no hay calor, la primera ley nos dice que todo ese cambio de energía interna es exactamente el trabajo que hemos tenido que meterle. Y atención al resultado porque es brutal. La temperatura se dispara casi 180 grados. Todo el trabajo que hemos invertido en comprimir el gas se ha transformado en energía interna. En la práctica, esto significa que el gas sale del compresor ardiendo a más de 200 grados Celsius.
Y aquí está la verdadera lección de ingeniería. El cálculo no es solo un número de kilojulios. Nos está gritando, nos está avisando de que si no enfriamos ese gas, vamos a tener un problema grave de eficiencia y peor aún, de seguridad. Por eso, los compresores industriales reales tienen lo que se conoce como intercoolers, que son básicamente radiadores para enfriar el gas entre una etapa de compresión y la siguiente. El diseño nace de esta predicción. Venga, cambiamos de tercio. Nos vamos ahora al corazón de la planta química, el reactor. Aquí ya no se trata solo de mover fluidos, aquí se crean moléculas nuevas. Y muchas de estas reacciones liberan una cantidad de calor bestial. Controlar ese calor es, literalmente, una cuestión de vida o muerte para el proceso. A ver, imaginemos un reactor donde se está fabricando un plástico, un polímero. La reacción química desprende muchísimo calor, 2500 kilojulios. Para que no se descontrole, el reactor tiene una camisa de refrigeración por fuera que consigue sacar 1800. La pregunta es, ¿quién gana esta batalla? ¿El calor que se genera o el que se saca? Pues el balance es bastante claro, ¿verdad? La reacción está liberando un torrente de energía, pero el sistema de refrigeración no es capaz de evacuarlo todo. Hay un desequilibrio, un neto energético que se queda dentro del sistema. Que el resultado final es que la energía interna del sistema baja en 700 kilojulios y, por tanto, la temperatura también baja un poquito. Este cálculo es absolutamente fundamental. Si el sistema de refrigeración fuera peor y el resultado fuera positivo, la temperatura empezaría a subir y a subir sin control, lo que se conoce como un runaway térmico, que puede ser muy peligroso. La primera ley es justo la herramienta que nos permite diseñar la refrigeración para que eso no pase nunca. Hemos visto dos ejemplos que no tienen mucho que ver. Uno es un proceso mecánico, el otro es químico. Pero en los dos, la misma ley nos ha dado la clave. Y es que la primera ley es en el fondo una navaja suiza para un ingeniero, un maletín de herramientas que se adapta a cualquier situación. Y esta tabla es, básicamente, la chuleta que todo ingeniero tiene en la cabeza. Dependiendo de si el proceso es a volumen constante, a presión constante, a temperatura constante o sin intercambio de calor, la ecuación general se simplifica. Si se dominan estas 4 situaciones, se puede analizar energéticamente casi cualquier equipo de una planta industrial. Con lo cual, el gran mensaje de todo esto es que la primera ley de la termodinámica no es solo teoría, es el puente que conecta la física con la ingeniería de verdad. Es la que nos permite calcular qué tamaño tiene que tener una bomba, qué diámetro una tubería o cuánta superficie necesita un intercambiador de calor. Y para cerrar, ahí va una pregunta para reflexionar. La primera ley nos hace una contabilidad perfecta, nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, pero no nos dice nada sobre su calidad. ¿Por qué un julio de calor a 1000 grados es mucho más valioso que un julio de calor a temperatura ambiente? Esa pregunta, bueno, esa nos abre la puerta de par en par a la segunda ley de la termodinámica, pero eso ya es material para otro análisis.